de esta semana, que es de ACV. Ya muy bien. Entonces, hoy día vamos a hablar principalmente sobre cefaleas y epilepsia. En cuanto a la lectura, trata sobre ACV. Yo les recomiendo que lo lean también porque incluso está más explicado que en la misma clase que está en su PPT. De todas maneras, ese tema lo vamos a tocar cuando hagamos el repaso para el examen final. Entonces, principalmente ahora sí quisiera que se enfoquen primero en estos dos temas, ¿no? El otro tema de ACV ya varias veces ya lo hemos visto también, ¿no? En neurología incluso. Entonces, ahora en cuanto a las cefaleas, primero es un pequeño repaso de lo que ya han estado viendo también, ¿no? ¿En qué tenemos que enfocarnos cuando vamos a ver un paciente que tiene cefalea, ¿no? Hay que acordarnos de que este es el motivo de consulta más frecuente en neurología. Entonces, en lo que uno se tiene que enfocar primero es en la edad de inicio, ¿no? Del dolor. También si tiene o no antecedentes familiares, los tratamientos médicos previos que haya podido recibir, si tiene antecedentes de ansiedad o de depresión, porque vamos a ver de que se asocia mucho con algunos tipos de cefaleas primarias principalmente. También el tiempo de evolución, que eso también es muy importante, y las características del dolor, ¿no? En este caso, es prácticamente lo que hemos visto ya cuando analizamos dolor, el acrónimo ALICE, y los síntomas asociados y los factores que pueden o no modificar la cefalea. Entonces, primero, antes de ver cuáles son los signos de alarma, hay que recordar de que existen dos tipos de cefaleas, ¿no? Las cefaleas primarias y las cefaleas secundarias. Las llamamos cefaleas primarias porque no existe una causa estructural u orgánica de fondo, ¿no? Mientras que en las cefaleas secundarias sí. Dentro de ellas, que incluso pueden comprometer o son de compromiso vital, por ejemplo, tenemos a la hemorragia subaracnoidea o a la hemorragia intracerebral, ¿no? Entonces, son de compromiso vital, mientras que las cefaleas primarias no. Dentro de ellas tenemos a la migraña, a la cefalea tensional, y dentro de las cefaleas trigémino-autonómicas, la más frecuente y que es la que vamos a ver es la cefalea en racimos, ¿no? O en clase. Entonces, básicamente los signos de alarma que tenemos que identificar están en dirección a poder reconocer si se trata o no de una cefalea secundaria. Y son estos, ¿no? Que haya comenzado el dolor en personas mayores de 50 años, de inicio brusco y que sea de una intensidad alta, ¿no? Como primer episodio, esto pensando en que se trata de una hemorragia subaracnoidea, que la cefalea esté siendo de una intensidad progresiva, y si se trata de un paciente con cáncer, con coagulopatías o que esté tomando algún tratamiento anticoagulante. Si tiene un antecedente de enfermedad sistémica, como por ejemplo la hipertensión arterial. Si se trata de una migraña con aura pero atípica, que no es lo usual como se suele presentar. Si la cefalea ha sido desencadenada por algún esfuerzo, actividad sexual, tos o determinadas posturas. Si este se asocia o no a convulsiones, y si está teniendo un compromiso focal, ¿no? O un deterioro cognitivo. Entonces, estos son los signos de alarma en una cefalea, dirigidos principalmente hacia las cefaleas secundarias. Pero lo que ahora vamos a hablar son las cefaleas principalmente las primarias, ¿no? Las más frecuentes. Entre ellas tenemos la migraña, la cefalea tensional y la cefalea en racimos. La migraña, si bien cierto no es la cefalea más frecuente, sí es la cefalea primaria que lleva a mayor motivo, es la más frecuente en motivos de consulta en los servicios de neurología, mientras que la cefalea tensional es la cefalea más frecuente dentro del grupo de todas las cefaleas. Sin embargo, no siempre, no es la más frecuente como motivo de consulta, debido principalmente a que el dolor es de intensidad leve a moderada, mientras que la migraña es de moderada a severa. En cuanto a la cefalea en racimos, si bien es cierto no es una cefalea tipo trigémino autonómica, no es la cefalea más frecuente, pero sí tiene una clínica muy característica que hace que sea muy preguntada, ¿no? Incluso por eso
es la única cefalea trigémino autonómica que tocan en la clase de cefaleas, ¿no? De terapéutica. Entonces, antes de poder pasar a entender o a hablar acerca del tratamiento, que en realidad el tratamiento, si lo vemos acá, no es tan complejo. Sí es importante poder comprender primero la fisiopatología, tanto para poder comprender la clínica de presentación, que es como se los pueden preguntar también, y también el tratamiento, ¿no? Entonces vamos a ver principalmente acerca de la migraña, ¿no? Estas son imágenes que lo he sacado de la academia de preparación del preinternado, ¿no? Entonces, en este caso vamos a ver primero acerca de la migraña. Entonces, lo que tenemos que saber de la migraña es que la presentación en mayor frecuencia es en mujeres. Hasta en un 18% de las mujeres se puede presentar, sobre todo mujeres adolescentes o jóvenes. Y tiene una característica de ser de origen familiar, ¿no? Principalmente por la línea materna. Si bien es cierto, en el caso de la migraña no se sabe cuál es la causa detrás, sí se sabe que existen algunas personas que son más o que están más predispuestas a poder presentarlo en el tiempo, ¿no? Y dentro de esta, la teoría que tiene mayor aceptación en cuanto a la fisiopatología de la migraña es la teoría neurovascular. Neuro, principalmente porque están involucrados neurotransmisores, y vascular porque está muy relacionada con la tanto vasoconstricción como vasodilatación posterior, que son las que van a generar la cefalea, ¿no? El dolor en sí. Entonces, lo que va a suceder acá es que va a existir un aumento brusco, por así decirlo, un aumento bastante eh, muy, principalmente de la noradrenalina y de la serotonina, ¿no? Principalmente por algunos desencadenantes, que es importante conocerlos, ¿no? Entonces, la noradrenalina y la serotonina es lo que nos va a importar acá, que son los que finalmente van a terminar produciendo una vasoconstricción a nivel de los vasos de la corteza cerebral y también de los vasos meninges, sobre todo, porque cuando se presenta el dolor, en el caso de la migraña, no es porque sea un dolor del cerebro en sí, sino es un dolor que se localiza a nivel de las meninges. Entonces, lo que va a desencadenar este aumento tanto de la noradrenalina como de la serotonina, que estos sí son neurotransmisores que son importantes que ustedes sepan que están involucrados porque están relacionados con el tratamiento que luego vamos a ver, tales como el alcohol, el vino, alteraciones del sueño, el chocolate o el ayuno, pueden ser estos desencadenantes que originan de que aumente tanto la noradrenalina como la serotonina. Y este aumento de estos dos neurotransmisores son los que van a producir los pródromos, ¿no? Que son síntomas previos al dolor. Entonces, algunos pródromos en el caso de la migraña, por ejemplo, tenemos cambios del estado anímico o también, por ejemplo, letargia en las pacientes, ¿no? La siguiente fase al pródromo que se va a presentar en la migraña es el aura, que muchas veces puede o no puede estar presente en la migraña, porque existen dos tipos de migraña, ¿no? La migraña clásica, que es la que tiene el aura, y la migraña sin aura. Entonces, en el caso del aura, que si bien es cierto no es frecuente que se presente junto con la migraña, clásicamente se ha descrito así. Esto se va a presentar porque una vez que se han elevado los neurotransmisores, esos van a producir la vasoconstricción y cuando se produce esa vasoconstricción va a generar una hiperexcitación a nivel de la corteza cerebral. Entonces, esta hiperexcitación puede producirse en diferentes niveles de la corteza cerebral. Lo más frecuente es que se produzca a nivel frontotemporal y es lo que va a generar las auras visuales, que son las auras más frecuentes. Auras visuales, por ejemplo, la visualización de luces o escotomas, pero también existen otros tipos de auras, como por ejemplo auras motoras o incluso auras basilares que en muchas oportunidades se pueden manifestar incluso como coma o convulsiones previos al dolor de la migraña, ¿no? O previo al dolor de cabeza. Sin embargo, no es lo usual. Lo más usual es que se presenten las auras visuales debido a la vasoconstricción y la consiguiente respuesta a nivel de la corteza cerebral. Entonces, luego de esto, la tercera fase es el dolor, que el dolor principalmente es de origen vascular, ¿no? Debido a que luego de que estos niveles de noradrenalina y serotonina van a disminuir, como son neurotransmisores, su tiempo de vida media no es muy prolongado.
pueden durar hasta minutos, de segundos a minutos. Entonces, cuando van a disminuir los niveles de estos neurotransmisores, se va a producir una vasodilatación refleja. Y esta vasodilatación, de esa vasoconstricción que estaba a una vasodilatación brusca que se genera, eso es lo que va a producir el dolor. Entonces, y esto, principalmente estos vasos sanguíneos que están localizados a nivel de las meninges. Y a nivel de las meninges, cerca a los niveles, sobre todo de la carótida, vamos a ver que, por ejemplo, en este caso, ¿no?, que está representado, que se encuentra cerca el ganglio de Gasser, que es el que está relacionado con la inervación trigeminal, ¿no? Principalmente la primera rama del trigémino. Y junto con la liberación de los neuropéptidos, se va a desencadenar el dolor de cabeza, ¿no?, la cefalea en sí. Y la particularidad de los neuropéptidos es que, a diferencia de los neurotransmisores, tienen un tiempo de vida media mucho mayor. Estos pueden durar hasta horas, ¿no? Hasta desde 4 horas hasta 72 horas, ¿no? Entonces, tienen un tiempo de vida media mayor. Y a esto es a lo que lo conocemos como migraña. Entonces, la característica es que está originada por algunos desencadenantes y muchas veces se puede asociar o no a aura y al dolor de cabeza, que puede oscilar de 3 horas hasta las 72 horas, ¿no? Entonces, acuérdense de la teoría neurovascular, que es la más aceptada, en qué tipos de pacientes se puede presentar, ¿no? Luego vamos a volverlo a repetir para ver el tratamiento. En cuanto a la cefalea tensional, acá lo principal que tenemos que acordarnos es que la cefalea tensional es producto de una contractura de los músculos pericraneales. Entonces, ¿qué músculos pericraneales se contracturan? Tenemos al músculo temporal, a los músculos frontales, occipitales, al macetero y al trapecio. Entonces, como esta contractura va a generar el dolor característico de la cefalea tensional, ¿no?, que es el dolor en vincha o en banda. Y esto también va a generar irritación de algunos nervios que están localizados a este nivel, que pueden ser no solamente los nervios craneales, pero principalmente se asocia a esto, ¿no? O también al nervio trigeminal, y por eso muchas veces, aunque no es lo más frecuente, la cefalea tensional puede asociarse a aura, o incluso a náuseas, vómitos, a fotofobia y a sonofobia. Entonces, la principal característica de esto es el dolor en vincha, en banda, causado por una contractura muscular, que va a ser de intensidad leve a moderado, es bilateral y es de tipo opresivo, ¿no? Y el tiempo de duración, que también es lo característico, de 30 minutos a 7 días. Y principalmente también de que, como es tensional o es muscular, esto va a empeorar en el pasar del día, ¿no? Y no va a mejorar con el sueño, pero tampoco va a empeorar con la actividad física, a diferencia de la migraña, que la migraña sí empeora con el ejercicio. Esto debido a que el ejercicio o la actividad física, principalmente el ejercicio, va a generar de que aumente el flujo sanguíneo cerebral. Entonces, esto va a favorecer a que exista mayor irritación a nivel de los vasos sanguíneos, y estos irritan las meninges y por eso empeora el dolor, a diferencia de la cefalea tensional, ¿no?, que como es un origen muscular, no tiene nada que ver los vasos sanguíneos, el ejercicio no empeora el dolor por eso, ¿no? Entonces, y también principalmente de tensional se asocia hasta en el 50% de los casos con personas o mujeres que tienen antecedentes de ansiedad o de depresión. También tenemos el tipo de cefalea trigémino autonómica, ¿no?, que dentro de estas tres no es la más frecuente, es la que se presenta en menor frecuencia, pero sí tiene síntomas o tiene una presentación muy característica, ¿no? En este caso vamos a hablar solo sobre la cefalea de Horton, o también conocida como la cefalea en racimos. Entonces, lo que va a suceder acá, en pocas palabras, en cuanto a su fisiopatología, es que va a existir una convulsión a nivel del hipotálamo, ¿no?, en la parte anterior del hipotálamo, principalmente en la zona que se relaciona con la inervación autonómica, ¿no?, o con el sistema nervioso vegetativo. Es decir, la zona que se va a relacionar tanto con el sistema nervioso parasimpático como el sistema nervioso simpático. Entonces, principalmente vamos a hablar acerca del parasimpático, ¿no? En el caso del sistema nervioso parasimpático, se va a relacionar principalmente con estos 4 pares craneales, ¿no? El par 3, par 7, par 9 y par 10.
Entonces, lo importante de esto es acordarnos del par 7, que se relaciona con la salivación, con las lágrimas, o también con la, con la miosis del ojo, ¿no? A nivel ocular. Mientras que en cuanto a la inervación simpática, está relacionado con el asta lateral, con las raíces nerviosas de T1 a T12, que posteriormente esto llega a nivel del ganglio estrellado y este va a dar inervación cerca a nivel de la arteria carótida, que la arteria carótida también está envuelta por las meninges, ¿no? Y por este nivel, cerca a la arteria carótida, existe un ganglio paralelo, que es el ganglio de Gasser, que también se relaciona con la inervación trigeminal, ¿no? También, al igual que la migraña, con el par 1. Entonces, por acá podemos ver de que también tiene cierto origen o en su fisiopatología está involucrada también la parte neurovascular, ¿no? De una manera muy similar a la migraña o de lo que sucede con la migraña. Entonces, una vez de que se presenta la convulsión a nivel del hipotálamo, que en este caso también existen algunos desencadenantes, principalmente el alcohol, eh, va a producirse a nivel del mismo lado de la lesión, que se pueda desencadenar o se puedan activar las fibras simpáticas y parasimpáticas, ¿no? En simultáneo se va a producir. En cuanto a lo relacionado con lo parasimpático, es que del mismo lado se va a producir la linea o rinorrea, o incluso se puede presentar el síndrome de Horner, ¿no? Que consiste en enoftalmos, anhidrosis, ptosis y miosis. Y también el ojo rojo característico de la cefalea de Horton, ¿no? Mientras que en cuanto a la parte simpática, que es lo que va a producir el dolor, este dolor, como va a estar involucrado fibras nerviosas periféricas, principalmente estas raíces nerviosas y el nervio trigeminal, va a ser de tipo neuropático, ¿no? Es un dolor no solamente neuropático, sino que también es intenso y es retroocular. Además de que es unilateral, en el mismo lado de los síntomas donde se va a manifestar lo parasimpático. También el tiempo de duración es importante acá, ¿no? Que es de 15 a 180 minutos. Y también principalmente que es de tipo cíclico, ¿no? Que tiene, por así decirlo, tiene un horario de presentación, ¿no? Que va a ir progresando de días a semanas a meses. Y también, como también es involucrado la parte simpática, va a producir cierto grado de ansiedad que con el tiempo, cuando no se recibe tratamiento oportuno, progresa a depresión y esto es lo que produce la tasa de suicidios, ¿no? Que esta cefalea, este tipo de cefalea se asocia también con suicidio. ¿En qué tipo de personas se van a presentar este tipo de cefalea, no? Varones principalmente, de edad media, entre los 40 y los 50 años, y con estas características van a venir, ¿no? Que muchas veces puede ser desencadenada por el consumo de alcohol. Entonces, como ya hemos visto en cuanto a la fisiopatología de estos tres, lo importante de acá, vamos a ver primero acerca de la migraña, ¿no? Entonces, lo importante de acá es poder conocer cuáles son los tres pilares del tratamiento de la migraña, que es, primero es importante identificar cuáles son los desencadenantes, ¿no? Que ya hemos visto cuáles pueden ser. Luego es prescribir el tratamiento sintomático, que en este caso, cuando hablamos de cefaleas, también lo conocen como tratamiento abortivo, y el tratamiento farmacológico preventivo o profiláctico. Entonces, como ya hemos visto, en el caso de las migrañas, principalmente existe una causa que lo va a desencadenar, ¿no? Un gatillante. Por eso es que también está involucrado principalmente la parte no farmacológica, ¿no? Es poder realizar ejercicio físico o también al identificar que se trate del alcohol o del tabaco, disminuir su consumo, también modificar la dieta y tener un sueño regular. Junto con el no farmacológico va el tratamiento farmacológico, que en caso de que se presentaran los síntomas, se debe dar un tratamiento abortivo, ¿no? En este caso, el tratamiento abortivo específico para la migraña son los triptanos. Dentro de esto, que puede ser de administración nasal o subcutánea o endovenosa, tenemos al sumatriptán, que es el más conocido. Entonces, ¿cuál es el mecanismo de acción de estos triptanos, ¿no? De este grupo? Estos se van a encargar de perpetuar la concentración de serotonina. ¿Pero con qué finalidad sucede esto? Para evitar de que exista esa vasodilatación brusca
una vez de que los niveles de serotonina y noradrenalina descienden para disminuir la intensidad del dolor de cabeza. Entonces habíamos visto de que la causa del dolor en sí es pasar de esa vasoconstricción a vasodilatación de manera brusca. Entonces lo que va a hacer los triptanos, también los ergóticos, es hacer de que esto se dé con una menor intensidad para poder revertir esto, ¿no? Entonces, en el caso de los triptanos, estos van a ser agonistas serotoninérgicos, pero son de tipo selectivo. Mientras que los ergóticos, por ejemplo, ahí tenemos a la ergotamina, son de tipo no selectivos. También son agonistas serotoninérgicos, pero son no selectivos y además tienen una acción alfa bloqueante. Por eso es que no son los de elección son los triptanos. Los ergóticos no, porque primero, como tiene una acción alfa bloqueante, contraindica en algunos casos, ¿no? Por ejemplo, en el caso de que tenga la persona hipertensión arterial o que tenga alguna enfermedad coronaria o que sea gestante, también está contraindicado, que tenga hepatopatías o alguna enfermedad renal, lo contraindica y principalmente porque existe una respuesta refleja posteriormente, ¿no? Incluso se asocia con un aumento de la cefalea de manera refleja. Si bien es cierto, disminuye inicialmente, el efecto adverso es que genera cefalea refleja. Entonces, no suele aliviarlo a largo plazo, ¿no? Por eso se prefiere los triptanos. En cuanto al tratamiento sintomático inespecífico, también tenemos ahí a los analgésicos, principalmente los AINES, que muchas veces, en caso de que no exista respuesta a los triptanos, estos analgésicos se pueden asociar a antieméticos, como por ejemplo la metoclopramida. Incluso cuando no hay respuesta a estos dos, se asocia con corticoides. Ya esto ya es como última línea de tratamiento sintomático. Y ya a largo plazo se puede dar ansiolíticos o incluso narcóticos. En cuanto al manejo profiláctico o al manejo preventivo, esto se va a dar, no en todos los casos, sino se va a dar solamente cuando existan más de 3 episodios al mes de estas crisis migrañosas, ¿no? Entonces, el tratamiento de elección como profiláctico para la migraña son los antihipertensivos, dentro de ellos a los beta bloqueantes. El beta bloqueante de elección en este caso es el propanolol. También se puede dar neuromoduladores, como por ejemplo la amitriptilina, e incluso algunos casos hablan de que se puede administrar toxina botulínica, pero este ya es de inyección a nivel de los músculos pericraneales, ¿no? Pero principalmente de esto sí acuérdense, ¿no? El sintomático de elección son los triptanos, ya les he explicado por qué. En caso de que no exista respuesta a los triptanos, se puede dar AINES, como por ejemplo, se dice que el AINE de elección en caso de no respuesta a los triptanos es el ketorolaco junto a antieméticos, e incluso se puede añadir corticoides ya como tercera línea. Mientras que el tratamiento de elección dentro del grupo de los profilácticos son los beta bloqueantes, dentro de ellos el propanolol. Eso es en cuanto a la migraña. También el tiempo de duración, acuérdense, ¿no? ¿Cuál es la clínica de presentación? Que típicamente es de duración de 4 a 72 horas, de localización unilateral, que es pulsátil y es de gran intensidad, ¿no? De moderado a severo, y que empeora con la actividad física, que muchas veces puede ir asociado o no a aura, ¿no? En cuanto a la cefalea tensional, acá sí ya hemos visto cuál es la fisiopatología, que la clínica es mucho más leve que la migraña, es de tipo opresivo, es de leve a moderado y de características de presentación bilateral, ¿no? Mientras que también habíamos visto que como en más del 50% se pueden presentar en mujeres que tienen o en personas que tienen antecedentes de ansiedad o de depresión. Uno de los tratamientos es la psicoterapia, ¿no? De psicología sobre todo. Y también se puede asociar sintomáticos, que en este caso, como la intensidad de presentación es de leve a moderado, los sintomáticos de elección comienzan con el paracetamol. Posteriormente se puede ir añadiendo AINES en caso de que no responden inicialmente al paracetamol. Mientras que en cuanto a la terapia preventiva, que ya es más a largo plazo, una vez que se ha descartado de que no exista ninguna causa orgánica,
se asocia a antidepresivos, ¿no? Como la amitriptilina a dosis bajas o los inhibidores selectivos de la recaptación de serotonina. Y en cuanto a la cefalea en racimos, tenemos que acá la diferencia con migraña, ¿no? Que es en varones de edad media, tiene una duración, el dolor de localización unilateral, de duración de 15 a 180 minutos, que muchas veces puede ir asociado con estos síntomas, aunque no tan frecuente como en la migraña, y que existe alteraciones oculares o perioculares, ¿no? El ojo rojo que lagrimea, al mismo lado en ipsilateral a esta manifestación del lagrimeo se presenta la rinorrea, ¿no? Y también se puede presentar el síndrome de Horn. Y en cuanto a esto, el tratamiento preventivo consiste principalmente en limitar el consumo de alcohol, ¿no? Que usualmente se asocia como desencadenante de esto, ¿no? De esta cefalea. Y dentro del tratamiento abortivo también, como el dolor es intenso en estos casos, consiste en estos dos, ¿no? En oxígeno de alto flujo junto con los triptanos, en este caso tenemos al sumatriptán subcutáneo, ¿no? Como un cuadro de tratamiento abortivo, ¿no? Mientras que los profilácticos, a corto plazo se ha demostrado que existe buena respuesta con los esteroides o incluso con la ergotamina, a pesar del efecto adverso que ya les estaba comentando, y a largo plazo se puede dar el litio o también el verapamilo, ¿no? Incluso se habla de que se puede dar algunos antiepilépticos como el ácido valproico. Entonces, de eso también acuérdense, ¿no? El sintomático de la cefalea en racimos es oxígeno alto flujo con los triptanos y profiláctico a corto plazo esteroides y a largo plazo litio con ácido valproico o verapamil. Entonces, eso es lo que tienen que saber de estos tres tipos de cefaleas que principalmente son los que se hablan en el tema, ¿no? Ahora vamos a ver acerca de la epilepsia. Entonces, acá principalmente para diferenciar cuál es la diferencia entre crisis epiléptica y epilepsia, ¿no? Porque pueden haber algunas confusiones, ¿no? La crisis epiléptica es el cuadro súbito paroxístico que se va a presentar en una población neuronal cortical, ¿no? Mientras que la epilepsia es cuando ya existe una predisposición a que se presenten estas crisis epilépticas, ¿no? Porque ya existe una causa orgánica o una causa neuronal eléctrica, pero que ha sido evidenciado, ¿no? O que está demostrada que existe, ¿no? Mientras que la crisis todavía aún no sabemos si existe una evidencia o una causa orgánica como tal o no. Entonces, acá también para recordar acerca de la clasificación que propone el ILAE o que propuso el ILAE en el 2017 en los tres tipos de epilepsia, de crisis epilépticas, ¿no? De inicio focal, generalizado y de inicio desconocido. Y en cuanto a la fisiopatología, acá existe principalmente o porque existe una excitación a nivel del sistema nervioso o porque no se puede inhibir o existe una disregulación a nivel de los inhibidores, ¿no? Entonces, lo importante de acá es poder saber que lo relacionado con la excitación del sistema nervioso son estos canales iónicos, ¿no? Que permiten el ingreso de corrientes, tanto el sodio como el calcio, y este neurotransmisor, el glutamato. Mientras que dentro del grupo de los inhibidores, los canales iónicos que están relacionados con esto es el ingreso de cloro y el egreso de potasio, y también el neurotransmisor GABA. Entonces, acá vamos, ¿no? Entonces, para poder, por así decirlo, apagar o terminar con una crisis epiléptica, lo que nosotros tenemos que hacer es apagar a los excitadores o tratar de activar a los inhibidores. Entonces, ¿cómo vamos a apagar a los excitadores? Bloqueando a los canales de sodio, de calcio, o bloqueando la liberación de glutamato. O la otra opción sería estimular a los inhibidores, ¿no? Estimular que ingresen o que exista una liberación del GABA o que se activen los canales de cloro y de potasio. Entonces, algunos antiepilépticos que van a tener esta acción, ¿no? En caso o principalmente para poder estimular tanto los canales, o para poder bloquear tanto los canales de sodio y de calcio, tenemos a la lamotrigina, el topiramato, el ácido valproico y la sonizamida, que son los que van a bloquear, van a apagar estos excitadores. Actúan tanto a nivel presináptico como postsináptico.
en los canales de sodio y de calcio, bloqueándolos principalmente. También tenemos algunos antiepilépticos que van a actuar solamente a nivel de los canales de sodio. Por ejemplo, tenemos la carbamazepina y la fenitoína, ¿no? También a la oscarbamazepina. Pero principalmente acuérdense de eso, ¿no? Carbamazepina y fenitoína. Actúan bloqueando los canales de sodio presinápticos. Mientras que también tenemos que podemos bloquear la liberación de ese neurotransmisor glutamato, ¿no? Como bloqueando a este receptor que es de la vesícula 2A con el levetiracetam. Entonces ya no se libera glutamato y se bloquean los excitadores. O también podemos bloquear a este, que es una subunidad de los canales de calcio, que es este alfa 2 a delta 1, y en este caso tenemos a la gabapentina o la pregabalina. La otra opción que podemos tener es estimular la entrada de los inhibidores, ¿no? Como con las benzodiazepinas o los barbitúricos. Estimulan ese nivel, pero a nivel postsináptico para que puedan entrar y apagar toda esta hiperexcitación que existe a nivel neuronal. Entonces, acá tenemos algunas indicaciones principales, principalmente la carbamazepina, que es la más usada para crisis focales. Tenemos, como ven acá, varias, pero la más usada es la carbamazepina. También tenemos a la fenitoína, que está indicada para crisis focales, el fenobarbital, la gabapentina, la motrigina, el levetiracetam y la lacosamida, ¿no? Pero principalmente la carbamazepina para crisis focales y que bloquea a nivel de los canales de sodio principalmente. Y el indicado o el antiepiléptico de elección para las crisis de ausencia, tenemos al ácido valproico o también está la etosuximida, ¿no? Incluso esto está indicado para la epilepsia mioclónica juvenil. Y lo otro que también acá habría que conocer son los efectos secundarios, ¿no? La fenitoína principalmente, que es sus efectos son los más conocidos, que es el hirsutismo o la hiperplasia gingival, y de la carbamazepina, que puede producir hiponatremia, hepatotoxicidad o anemia plástica y el síndrome de Stevens-Johnson, ¿no? También hay que acordarnos de que el ácido valproico, dentro de estos antipilépticos, es el más teratogénico, ¿no? Y que puede producir alteraciones hematológicas y encefalopatía. Entonces, principalmente de estos tres, acuérdense los efectos secundarios, ¿no? Y también tenemos acá a las benzodiazepinas, que van a estimular o que son agonistas del receptor GABA. Y son usados más, pero para las crisis agudas, para apagar rápidamente las crisis, principalmente en casos de los estados epilépticos, ¿no? Que ahorita vamos a ver en qué consiste. Y su principal efecto adverso es que produce sedación, ¿no? Entonces, en cuanto a los estados epilépticos, que vamos a ver, o también llamado estatus epiléptico, la definición operacional principalmente consiste cuando se presentan estas crisis epilépticas y han pasado más de 5 minutos y no se logra, persisten en un tiempo mayor a 5 minutos, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer, y primero hay que recordar de que esto ya es una emergencia médica, ¿no? Entonces, lo primero que tenemos que hacer es el ABC, ¿no? El soporte vital. Luego, monitorizar al paciente y las drogas de elección en estos casos van a ser principalmente las de primera línea, son las benzodiazepinas. Dentro de estas benzodiazepinas, al diazepam y al lorazepam endovenoso. En realidad, el de elección es el lorazepam porque tiene mayor tiempo de vida media y la respuesta es mucho mayor o mucho más rápida que el diazepam, pero en nuestro medio el lorazepam no está disponible de manera endovenosa. Entonces, lo primero que se usa es el diazepam endovenoso o se puede usar también el midazolam intramuscular sobre todo. Incluso la ventaja de esto es que puede repetirse si persiste la crisis, ¿no? En caso de que se ha vuelto a dar la segunda dosis de diazepam o de lorazepam y aún así persiste, se debe añadir estos de segunda línea, que son los antiepilépticos el tratamiento de segunda línea para el estado epiléptico, es la fenitoína o el valproato o el levetiracetam.
Sobre todo en este caso es la fenitoína o también el fenobarbital, cualquiera de estos dos de manera endovenosa. Y en caso de que, pese a esta segunda línea de tratamiento y aún así no se logra revertir este estado epiléptico, se debe ya inducir a un coma farmacológico con la tercera línea de tratamiento, que ya son los anestésicos, ¿no? Acá tenemos al propofol o al midazolam, pero ya no se da intramuscular, sino en infusión. Entonces, esas son las tres líneas de tratamiento para el estado epiléptico. Acuérdense que la primera línea es la benzodiazepina, ya sea diazepam o lorazepam endovenoso o el midazolam intramuscular. Pero las tres o pertenecen a las benzodiazepinas, al grupo de las benzodiazepinas. Entonces son la primera línea de tratamiento. Luego está la fenitoína, fenobarbital como segunda línea, y ya como tercera línea ya son los anestésicos, ¿no? Ya sea propofol o midazolam en infusión. Entonces, de acá, ¿no? Entonces, lo que acá tenemos que acordarnos es en el caso de las crisis focales, lo que se usa con más frecuencia son es la carbamazepina. Para las crisis de ausencia, la de elección es la etosuximida o el ácido valproico, ¿no? Y principalmente el ácido valproico porque es de amplio espectro también, ¿no? Incluso me acuerdo que una vez nos dijeron de que la etosuximida no estaba disponible en el país y por eso se daba o ácido valproico o cualquiera de estos dos, ¿no? Pero no estaba disponible. Pero igual hay que acordarnos de esto. Y lo otro que también es importante conocer a qué nivel o en qué tipo de canales actúan, ¿no? Cada antiepiléptico. Por eso acá también les he dejado este cuadrito, porque eso también les pueden preguntar, ¿no? Principalmente cuál es la indicación, cuáles son sus efectos secundarios y a qué nivel de qué tipo de canales, o qué canales bloquea o qué canales estimulan. Eso también acuérdense. ¿Cuáles son los antiepilépticos de amplio espectro? El valproato, la lamotrigina, el febamato. ¿Y cuáles son los indicados para las crisis focales? En este caso es la carbamazepina. Principalmente esto, ¿no? También tenemos a los otros antiepilépticos. Y para la crisis de ausencia, de elección es la etosuximida o también el ácido valproico. Entonces, eso es todo por la sesión de hoy, chicos. Ya luego, entre los que participen del post-test, voy a hacer el sorteo de la lectura, que sí, yo sí les recomendaría que lo lean porque está bien explicadito también. No sé si tuvieran alguna pregunta. Frine, una pregunta. ¿El topiramato entonces actúa en los canales de calcio y sodio? ¿En los dos? Sí, ujú. Sí, en ambos canales, de sodio y de calcio. Acá lo ¿Y hemos visto. para qué se da principalmente? Eso es un antiepiléptico, al igual que la carbamazepina, o perdón, igual que la lamotrigina o el ácido valproico, son de amplio espectro. Entonces lo podemos usar tanto para las crisis, las focales, como para las generalizadas. Acá lo hemos visto. Acá está, y acá también lo tenemos como antiepiléptico de amplio espectro. Acá también creo que lo tenemos. Sí, igual tratan de revisar esto, porque acá pueden preguntarnos, ¿no? No sé si tuvieran otra pregunta. Ya, bueno, entonces vamos a pasar con el post-test. Ya ver, en 5 minutos lo corregimos, a las 12:48.
Muy bien, chicos. Entonces, en cuanto a la primera pregunta, el tratamiento preventivo de elección de la cefalea tensional y de la migraña, habíamos visto de la tensional pueden ser o son los antidepresivos, ¿no? En este caso la amitriptilina. Y de la migraña son también estos antihipertensivos, los beta bloqueantes, ¿no? Como el propanolol principalmente. Entonces es esta la respuesta. No puede ser sumatriptán. Acuérdense que los triptanos o el sumatriptán son parte del tratamiento abortivo, del sintomático. No son de los profilácticos o de los preventivos. El tratamiento de elección de las cefaleas en racimos es el oxígeno alto flujo y los triptanos, no el sumatriptán. Entonces es este. AINES o paracetamol y paracetamol es para tratamiento sintomático de la cefalea tensional, ¿no? O incluso también lo pueden usar en el tratamiento de la migraña, pero no es para la cefalea en racimos. Cefalea en racimos es oxígeno alto flujo y sumatriptán. Frine, una Claro, pregunta. sí. ¿Por qué se daba el oxígeno justamente en ese tipo de cefalea? Principalmente porque como tiene un componente simpático y parasimpático, y también está relacionado con la parte de irrigación, se administra de manera, incluso antes que los triptanos, o al menos eso es lo que leí, ¿no? Dice que es el oxígeno de alto flujo, a alto flujo. Entonces está relacionado con esto, con las respuestas del sistema nervioso autonómico, sobre todo, ¿no? Vaya, gracias. Ya, en cuanto a esta pregunta, ¿no? Varón de 30 años de edad que presenta convulsiones en el servicio de emergencia. ¿Cuál de los siguientes fármacos administraría? Bueno, acá no nos dan más datos, ¿no? Probablemente si está presentando convulsiones en el servicio de emergencia, es bastante probable que se esté tratando de un estado epiléptico o de una crisis epiléptica, ¿no? Entonces, en este caso, si estamos en el servicio de emergencia para querer apagar de manera rápida la crisis epiléptica, primero daríamos la benzodiazepina, ¿no? Para poder apagarlo lo más rápido posible y luego poderlo estudiar, ¿no? De qué se trata o cuál es la causa detrás. Entonces, no sería, esto ya es para manejo más crónico, ¿no? La etosuximida, para empezar, no es ni en caso de que se trate de una crisis focal, ¿no? Que es lo más frecuente, o solamente es para darle, en el caso de las crisis de ausencia, ¿no? Y el valproato lo mismo. Entonces, lo inicial sería acá apagarlo lo más rápido posible con las benzodiazepinas. En este caso es el diazepam. Aunque acá han debido ponerlo más específico, ¿no? Si se trata de un estado epiléptico o de una crisis epiléptica simple, ¿no? No nos dicen tampoco el tiempo de duración. Entonces, lo primero sería apagarlo con una benzodiazepina, es el diazepam. El tratamiento de elección de las crisis focales, ese sí ya lo habíamos dicho, ¿no? Es la carbamazepina. Ese es el principal tratamiento. También lorazepam, no, el lorazepam es para crisis agudas, ¿no? La benzodiazepina, lo mismo el midazolam, no sería estos. Y esto es un anestésico, ¿no? Por eso es la carbamazepina principalmente. Tratamiento de elección de las crisis de ausencia, ese sí habíamos dicho, ¿no? La etosuximida o también el ácido valproico, cualquiera de esos dos. En este caso ese sí está bien. Entonces, entre los que han participado voy a sortear luego la lectura de ACB. De todas maneras, léanlo porque está más explicado también. Y eso igual lo vamos a volver a tratar cuando veamos la parte del repaso final, ¿no? Que ya no falta mucho tampoco. Entonces, que tengan una buena semana, un buen inicio de semana, chicos. Cuídense y a cualquier cosa me la hacen saber. Nos vemos. Gracias. Gracias. Gracias, Frina. Gracias.